Página 67. El utilitarismo, John Stuart Mill, 1984. Un sistema de la lógica. Libro 6, capítulo 12. 2.2. Al autosacrificio virtuoso es inútil. Conforme al principio de la mayor felicidad, tal como se explicó anteriormente, el fin último, con relación al cual y por el cual todas las demás cosas son deseables, ya estemos considerando nuestro propio bien o el de los demás, es una existencia libre, en la medida de lo posible, de dolor y tan rica como sea posible en goces, tanto por lo que respecta a la cantidad como a la calidad, constituyendo el criterio de la calidad y la regla para compararla con la cantidad, la preferencia experimentada por aquellos que, en sus oportunidades de experiencia, a lo que debe añadirse su hábito de autorreflexión y autoobservación, están mejor dotados de los medios que permiten la comparación. Puesto que dicho criterio es, de acuerdo con la opinión utilitarista, el fin de la acción humana, también constituye necesariamente el criterio de la moralidad, que puede definirse, por consiguiente, como las reglas y preceptos de la conducta humana mediante la observación de los cuales podrá asegurarse una existencia tal como se ha descrito, en la mayor medida posible, a todos los hombres. Y no solo a ellos, sino, en tanto en cuanto la naturaleza de las cosas lo permita, a las criaturas sintientes en su totalidad. Se presentan contra esta doctrina, sin embargo, otra clase de objetores que afirman que la felicidad no puede constituir, en ninguna de sus formas, el fin racional de la vida y la acción humana. En primer lugar porque es inalcanzable. TV escribe. La felicidad suprema, no puede alcanzarse, dicen, porque el pensamiento del humano es pura codicia, no tiene satisfacción final. Llega a una meta y va por más, sube a una cima, y quiere una de mayor nivel. De este modo, ni el Dios ni el Satanás estarían a salvo, porque siempre el humano querría ser aún más perverso o maléfico que Satanás o más poderoso que el Dios. La felicidad es ahora y no tiene esperanza. Para el siguiente momento, será otra fase de la felicidad u otro sucio capricho de un pensamiento atrofiado. El juguete viejo es abandonado o lanzado a las brasas o a la basura. Si no quiero o no me interesa perseguir a la felicidad, el asunto ahí termina, se acaban las ansiedades, las premuras, la angustia por modificar algo. John Stuart Mill escribe. Preguntan despectivamente, ¿qué derecho tienes a ser feliz? Cuestión que el señor Carlyle remacha al añadir, ¿qué derecho tenías, hace poco, ni siquiera a existir? Luego añaden que los hombres pueden pasarse sin la felicidad, que todos los seres humanos nobles han pensado así, y que no podrían haber llegado a ser nobles sino aprendiendo la lección de la exagen o renunciación, lección que una vez que ha sido del todo aprendida y aceptada, afirman ellos, es el comienzo y condición necesaria de toda virtud. La primera de estas objeciones alcanzaría la raíz de la cuestión si estuviera bien fundada, ya que si los seres humanos estuviesen incapacitados para experimentar la felicidad en modo alguno su consecución no podría constituir el fin de la moralidad ni de ninguna conducta racional. Sin embargo, incluso en tal caso, se podría defender en algún sentido la doctrina utilitarista, ya que la utilidad incluye no solo la búsqueda de la felicidad, sino la prevención y mitigación de la infelicidad, y si el primer objetivo resultase quimérico, mayor importancia adquiriría el segundo, existiendo una necesidad más imperiosa del mismo en tanto en cuanto la humanidad considerase adecuado el seguir viviendo y no refugiarse en la acción alternativa del suicidio recomendada en ciertas circunstancias por Novalis. TV escribe. ¿Por qué buscas algo? Por mera necesidad. Si algo que nunca has sentido o tenido, lo quieres tener, vas a ciegas o lo buscas porque tu abuelita te habló de algo que está fuera de tu experiencia. Sientes sed, buscas agua. Tal vez, nada hay por buscar, excepto, que el dolor o el sufrimiento,
queden aminorados. Porque los embates físicos, de los estímulos físicos pueden poner en riesgo la vida. Y si ese interés, mitigar el dolor físico está ligado a la felicidad, entonces la felicidad está relacionada con la sensación física, lo cual es muy cómico. Así, el que pasa hambre o fríos, es un infeliz, aunque esté muy adaptado a esas sensaciones. Pero esas sensaciones fisiológicas, nada tienen que ver con el invento del pensamiento del bien y del mal o de la felicidad o infelicidad. John Stuart Mill escribe. Cuando, sin embargo, se afirma de este modo, positivamente, que es imposible una vida humana feliz, se trata sino de una especie de juego de palabras, sí por lo menos de una exageración. Si por felicidad se entiende una continua emoción altamente placentera, resulta bastante evidente que esto es imposible. Un estado de placer exaltado dura solo unos instantes, o, en algunos casos, y con algunas interrupciones, horas o días, constituyendo el ocasional brillante destello del goce, no su llama permanente y estable. De esto fueron tan conscientes los filósofos que enseñaron que la felicidad es el fin de la vida, como aquellos que los vituperan. La felicidad a la que se referían los primeros no es la propia de una vida de éxtasis, sino de momentos de tal goce, en una existencia constituida por pocos y transitorios dolores, por muchos y variados placeres, con un decidido predominio del activo sobre el pasivo, y teniendo como fundamento de toda la felicidad no esperar de la vida más de lo que la vida pueda dar. Una vida así constituida ha resultado siempre, a quienes han sido lo suficientemente afortunados para disfrutar de ella, acreedora del nombre de felicidad. Y tal existencia, incluso ahora, ya le ha tocado en suerte a muchas personas durante una parte importante de su vida. La desafortunada educación actual, así como las desafortunadas condiciones sociales actuales son el único obstáculo para que sea patrimonio de todo el mundo. TV escribe. Si un cuerpo queda en continua sensación de placer o de dolor, termina explotando, porque el cuerpo no está interesado en mantener dolor o placer de manera indefinida. La sensibilidad termina arruinada cuando se lleva al aparato a una sobreestimulación. A medida que el cuerpo envejece, puede ser, no lo sé, las sensaciones quedan hastiadas y se incrementan los momentos de inconveniencias fisiológicas a las que el pensamiento termina acostumbrado. La decadencia es paulatina y sin fin. ¿Y qué es lo que hay en estas fases últimas de la vida? Tal vez solo haya un cúmulo de memorias empolvadas y hasta retorno a la ignorancia, a la apatía. El sufrimiento y la felicidad dejan de tener relevancia. Los ímpetus por buscar o tener objetivos, ya son irrelevantes. John Stuart Mill escribe. Quienes ponen objeciones a esto tal vez pondrán en duda el que los seres humanos, si se les enseña a considerar la felicidad como el fin de la vida, se puedan sentir satisfechos con una porción tan moderada de felicidad. Sin embargo, gran número de personas se han contentado con mucho menos. Los principales factores de una vida satisfactoria resultan ser dos, cualquiera de los cuales puede por sí solo ser suficiente para tal fin, la tranquilidad y la emoción. Poseyendo mucha tranquilidad muchos encuentran que pueden conformarse con muy poco placer. Con mucha emoción, muchos pueden tolerar una considerable cantidad de dolor. Con toda seguridad, no existe ninguna imposibilidad a priori de que sea factible, ni tan siquiera para la gran masa de la humanidad, el reunir ambas cosas, ya que éstas, lejos de ser incompatibles, forman una alianza natural, siendo la prolongación de cada una preparación para la excitación del deseo de la otra. Solo aquellos para quienes la indolencia se convierte en un vicio no desean emociones después de un intervalo de reposo. Solo aquellos para quienes la necesidad de emociones es una enfermedad experimentan la tranquilidad que sigue a las emociones como aburrida y estúpida, en lugar de placentera en razón directa a la emoción que la precedió.
TV escribe. Es muy común ver a la gente viviendo en un estrés espantoso, corriendo de un lado a otro como locos, como si fueran animales que estaban enjaulados y los dejan salir. Una vida en serenidad no significa una vida aburrida o ansiosa por sentir oleadas de emoción. Siempre hay gente que es drogadicta por el efecto de las emociones desquiciadas, actividades y deportes extremos. Basta con trabajar como esclavo y estar atascado en una vida de consumismo tonto, para ya no tener serenidad. Y hasta el que tiene la vida económica resuelta, como los ricos, sus vidas pueden ser un infierno o una vida llena de miedos. Vivir con ese miedo, es un aparatoso fracaso existencial. John Stuart Mill escribe. Cuando las personas que son tolerablemente afortunadas con relación a los bienes externos no encuentran en la vida goce suficiente que la haga valiosa para ellos, la causa radica generalmente en la falta de preocupación por lo demás. Para aquellos que carecen de afectos tanto públicos como privados, las emociones de la vida se reducen en gran parte, y en cualquier caso pierden valor conforme se aproxima el momento en el que todos los intereses egoístas se acaban con la muerte, mientras que aquellos que dejan tras de sí objetos de afecto personal, y especialmente aquellos que han cultivado un sentimiento de solidaridad respecto a los intereses colectivos de la humanidad, mantienen en la víspera de su muerte un interés tan vivo por la vida como en el esplendor de su juventud o su salud. Después del egoísmo, la principal causa de una vida insatisfactoria es la carencia de la cultura intelectual. Una mente cultivada no me refiero a la de un filósofo, sino a cualquier mente para la que estén abiertas las fuentes del conocimiento y a la que se le ha enseñado en una medida tolerable a ejercitar sus facultades encuentra motivos de interés perenne en cuanto le rodea. En los objetos de la naturaleza, las obras de arte, las fantasías poéticas, los incidentes de la historia, el comportamiento de la humanidad pasada y presente y sus proyectos de futuro. Por supuesto que es posible que todo esto le resulte a uno indiferente, e incluso sin haber utilizado la milésima parte de ello. Mas eso solo ocurre cuando uno carece desde un principio de interés moral o humano para estas cosas y solo ha buscado en ellas la gratificación de la curiosidad. Ahora bien, no hay nada en la naturaleza de las cosas que justifique el que todo el que nazca en un país civilizado no disfrute como herencia de una cultura intelectual suficiente que le proporcione un interés inteligente por estos objetos de contemplación. Como tampoco existe una necesidad intrínseca de que ningún ser humano haya de ser un ególatra ocupado solo de sí mismo, carente de toda suerte de sentimientos o preocupaciones más que las que se refieren a su propia miserable individualidad. Algo muy superior a esto es lo suficientemente común incluso ahora, para proporcionar amplias expectativas respecto a lo que puede conseguirse de la especie humana. Es posible que todo ser humano debidamente educado sienta, en grados diversos, auténticos afectos privados y un interés sincero por el bien público. En un mundo en el que hay tanto por lo que interesarse, tanto de lo que disfrutar y también tanto que enmendar y mejorar, todo aquel que posea esta moderada proporción de requisitos morales e intelectuales puede disfrutar de una existencia que puede calificarse de envidiable. Los críticos de Mill suelen pasar por alto pasajes como este, donde se evidencia claramente el concepto equilibrado de felicidad que toma en consideración los intereses particulares del individuo y su participación en la promoción del bienestar de la colectividad. A menos que a tales personas se les niegue, mediante leyes nocivas, o a causa del sometimiento a la voluntad de otros, la libertad para utilizar las fuentes de la felicidad a su alcance, no dejarán de encontrar esta existencia envidiable, si evitan los males positivos de la vida, las grandes fuentes de sufrimiento físico y psíquico tales como la indigencia, la enfermedad, la carencia de afectos, la falta de dignidad o la pérdida prematura de objetos de estimación. TV escribe. Los gobiernos pueden velar por el bienestar del pueblo,
pero siempre acontece que los representantes se sirven primero y velan por sus intereses y por los de la élite que les controla. No importa que al pueblo se le incremente la carga económica, incluso llegar al extremo de transferir las deudas privadas al erario público. Dicen que es por el bien del pueblo, pero el resultado es la miseria, la enfermedad, la pobreza extrema y un futuro arruinado para las nuevas generaciones, que luego se acostumbran a una vida de carencias, a una vida infeliz, de sonrisas de payaso, que en el escenario, bien puede estar en medio de una crisis existencial. Un pueblo infeliz es un pueblo atiborrado de ignorantes, es víctima de una cultura de apatía por las cuestiones cívicas. Un pueblo así siempre será un ejemplo de pobreza, de indolencia, indignidad y de servidumbre. John Stuart Mill escribe: el verdadero meollo de la cuestión radica, por tanto, en la lucha contra estas calamidades de las que es infrecuente tener la buena fortuna de eludir. Calamidades que, tal como están las cosas en la actualidad, no pueden ser obviadas y que, con frecuencia, no pueden ser mitigadas materialmente en grado alguno. Sin embargo, nadie cuya opinión merezca la más momentánea consideración puede dudar de que la mayoría de los grandes males positivos de la vida son en sí mismos superables y que, si la suerte de los humanos continúa mejorando, serán reducidos, en último término, dentro de estrechos límites. La pobreza, que implique en cualquier sentido sufrimiento, puede ser eliminada por completo mediante las buenas artes de la sociedad, en combinación con el buen sentido y la buena previsión por parte de los individuos. Incluso el más tenaz enemigo de todos, la enfermedad, puede ser en gran medida reducido en sus dimensiones mediante una buena educación física y moral y el control adecuado de las influencias nocivas, al tiempo que el progreso de la ciencia significa la promesa para el futuro de conquistas todavía más directas sobre este detestable adversario. Cada uno de los avances en esta dirección nos pone a salvo de los obstáculos que no solo acortan nuestras vidas, sino, lo que nos importa todavía más, de los que nos privan de aquellos que nos proporcionan la felicidad. En cuanto a las vicisitudes de la fortuna y otros contratiempos que tienen que ver con las circunstancias mundanas, estos son el efecto, principalmente, o bien de graves imprudencias, o de deseos mal controlados, o de instituciones sociales nocivas o imperfectas. TV escribe: una institución social nociva es aquella que no se enfoca en mantener el bienestar social y toma decisiones que esclavizan o arruinan la economía del pueblo. Si la economía de un pueblo es arruinada por influencia de otra economía foránea, el problema es enorme, porque el objetivo de las potencias extranjeras es exprimir la energía o la vida de otras naciones vulnerables. John Stuart Mill escribe: en suma, todas las fuentes del sufrimiento humano son, en gran medida, muchas de ellas eliminables mediante el empeño y el esfuerzo humanos, y aunque su supresión es tremendamente lenta aunque perecerán en la empresa gran número de generaciones antes de llevarse a cabo la conquista y este mundo llegue a ser todo aquello en que sería fácil que se convirtiese, de no faltar voluntad y conocimiento, con todo, toda mente suficientemente inteligente y generosa para participar, aunque sea en pequeña e insignificante medida, en la tarea, derivará un noble goce de la propia contienda, al que no consentirá en renunciar mediante ningún chantaje en forma de indulgencia egoísta. Todo lo anterior nos lleva a la apreciación adecuada de lo que dicen los objetores respecto a la posibilidad y obligación de aprender a prescindir de la felicidad. No cabe duda de que es posible prescindir de la felicidad. 19 de cada 20 seres humanos lo hacen involuntariamente, incluso en aquellas zonas de nuestro mundo actual que están menos hundidas en la barbarie y a menudo se lleva a cabo voluntariamente por parte del héroe o del mártir, en gracia a algo que aprecia más que su felicidad individual. Pero este algo, ¿qué es, sino la felicidad de los demás, o alguno de los requisitos de la felicidad? Indica nobleza el ser capaz de renunciar por completo a la parte de felicidad que a uno le corresponde,
o las posibilidades de la misma, pero, después de todo, esta autoinmolación debe tener algún fin. Ella misma no constituye su propio fin. Y si se nos dice que su fin no es la felicidad sino la virtud, lo cual es preferible a la felicidad, yo pregunto, ¿se llevaría a cabo el sacrificio si el héroe o el mártir no creyesen que ello garantizará el que los demás no tengan que llevar a cabo sacrificios parecidos? ¿Lo realizarían el héroe o el mártir si pensaran que la renuncia a su felicidad no producirá ningún fruto para ninguno de sus semejantes, sino que contribuirá a que la suerte de los demás sea semejante a la suya, y los ponga en situación de tener también que renunciar a la felicidad? TV escribe. Hacerse crucificar, dejarse atormentar en el patíbulo para que otros disfruten es algo inaudito. Y es porque ese sacrificio, para nada le importa al mundo, puesto que sigue cometiendo fechorías y errores del pasado, cuando siempre hay nuevos errores. Una sociedad envuelta en continuas convulsiones o revoluciones no es buena para la gente que está en la cima del poder, porque una turba enfurecida es incontrolable y menos en aquellas sociedades en donde la gente está informada o tiene una historia de rebeliones. Siempre hay alguien dispuesto a hacer historia, lograr la fama y la posteridad entregando su vida, a favor de masas de personas indolentes. John Stuart Mill escribe. Merecen toda suerte de alabanzas los que son capaces de sacrificar el goce personal de la vida, cuando mediante tal renuncia contribuyen meritoriamente al incremento de la suma de la felicidad del mundo. Pero quien hace esto mismo, o mantiene hacerlo, con alguna otra finalidad no merece más admiración que el asceta subido a su pedestal. Puede constituir una prueba indicativa de lo que los hombres pueden hacer, pero, con toda seguridad, no un ejemplo de lo que deben hacer. En este pasaje, curiosamente, no se negaría la posibilidad de motivaciones no hedonistas del comportamiento humano, aun cuando se procede a su censura desde un punto de vista moral. O lo que es igual, aquí el hedonismo universalista ético no parece que dependa estrictamente de un inevitable hedonismo psicológico. Al menos en este pasaje está claro que para Mill debe no se sigue Deleuze de forma no cualificada. Aunque solo en un estado muy imperfecto de la organización social uno puede servir mejor a la felicidad de los demás mediante el sacrificio total de la suya propia, en tanto en cuanto la sociedad continúe en este imperfecto estado, admito por completo que la disposición a realizar tal sacrificio es la mayor virtud que puede encontrarse en un hombre. Añadiré que en estas circunstancias sociales, aunque parezca paradójico, la capacidad consciente para prescindir de la felicidad es la que asegurará mejor la posibilidad de consecución de tanta felicidad como sea obtenible. Porque nada más que la conciencia puede hacer que una persona se eleve por encima de los avatares de la existencia, convencida de que por adversos que sean el hado y la fortuna carece de poder para dominarla, sentimiento que, una vez experimentado, libera al hombre del exceso de ansiedad acerca de los males de la vida y le permite, al igual que a numerosos estoicos, en los peores momentos del Imperio Romano, cultivar en paz las fuentes de satisfacción que les son accesibles, sin preocuparse de la incertidumbre de su duración, como tampoco de su inevitable final. Entretanto, no deben dejar de proclamar los utilitaristas la moralidad de la abnegación, self-devotion, como una posesión a la que tienen tanto derecho como los estoicos o los trascendentalistas. La moral utilitarista reconoce en los seres humanos la capacidad de sacrificar su propio mayor bien por el bien de los demás. Solo se niega a admitir que el sacrificio sea en sí mismo un bien. Un sacrificio que no incremente o tienda a incrementar la suma total de la felicidad se considera como inútil. Como Brandt y otros han puesto de relieve en nuestros días, el utilitarismo no niega que otras cosas, además de la felicidad, puedan ser buenas. Lo único que no admite es que cosa alguna distinta a la felicidad colectiva pueda ser un bien en sí, aun cuando, por supuesto, pueda ser algo bueno como medio.
De este modo el utilitarismo de Mill admite con otros éticos de signo vario la bondad del sacrificio, a la cual niega, sin embargo, consistentemente con sus principios, el carácter de bondad intrínseca. La única autorrenuncia que se aplaude es el amor a la felicidad, o a alguno de los medios que conducen a la felicidad, de los demás, ya bien de la humanidad colectivamente, o de individuos particulares, dentro de los límites que imponen los intereses colectivos de la humanidad. Página 76.